Hay cosas que uno acepta cuidar sin saber que también las vamos a amar, y hay secretos que llegan sin avisar, como la lluvia, como la fiebre, como el último suspiro de alguien que se va. Yo no fui a Venezuela a buscar ninguna verdad. Fui porque necesitaba el dinero y porque alguien me dijo que era un trabajo tranquilo. Cuidar a una señora mayor, nada más. Lo que nadie me dijo es que esa señora mayor era la madre del hombre más poderoso y más odiado de América Latina. Y que un día, en la oscuridad de su cuarto, me iba a confesar algo que cambiaría para siempre la forma en que entiendo el poder, la maternidad y el miedo. Me llamo Carmen Villalba, tengo 54 años y vivo en Maracay desde que volví. Volví distinta. Eso lo saben todos los que me conocen, aunque nadie sabe exactamente por qué. Mi hija dice que tengo los ojos de alguien que cargó algo muy pesado durante mucho tiempo. Tiene razón. Lo cargué. Lo sigo cargando. Y hoy, después de años de silencio, voy a contarlo porque ya no puedo seguir guardando esto sola. Porque hay noches en que cierro los ojos y escucho su voz, esa voz vieja y quebrada, diciéndome cosas que ninguna madre debería decir sobre su propio hijo. Todo empezó en 2007. Yo tenía 35 años y llevaba casi una década trabajando como auxiliar de enfermería. Había cuidado a ancianos con demencia, a enfermos terminales, a personas que se morían solos porque sus familias no podían o no querían estar. Sabía limpiar cuerpos, cambiar sondas, sostener manos que temblaban. Sabía también hacer la cosa más difícil de todas, estar presente sin hacer preguntas. Esa habilidad, la de callarme en el momento correcto, fue exactamente lo que me metió en todo esto. Una tarde me llamó una señora que se presentó como coordinadora de servicios médicos privados. Voz formal, palabras medidas. Me dijo que tenían un caso especial, una paciente de edad avanzada con problemas cardíacos y movilidad reducida que requería atención continua, discreta y de confianza. El pago era 3 veces lo que yo ganaba en cualquier clínica privada de Maracay. 3 veces. Escuché ese número y algo en mi pecho se acomodó de una forma que solo entiende quien ha vivido con la angustia de que el dinero no alcanza. Me dijeron que la paciente vivía en Barinas, que era una mujer muy religiosa, muy reservada, que había que respetar su intimidad de forma absoluta. Nada de fotos, nada de llamadas desde la casa, nada de comentarios con nadie sobre el trabajo, ni sobre la familia de la señora. Me dieron un contrato breve con una cláusula de confidencialidad redactada, con una precisión que no era normal para un trabajo doméstico. Debí haberme preguntado más. Debí haber leído entre líneas. Pero firmé. Firmé porque necesitaba el dinero y porque en ese momento todavía creía que los secretos de otras personas no tenían por qué convertirse en los míos. Llegué a Barinas un martes de octubre. El calor era denso, pegajoso, distinto al de Maracay. Una camioneta me recogió en el terminal. El hombre que conducía no me dijo su nombre. Manejó durante 40 minutos por calles que yo no conocía hasta detenerse frente a una casa amplia, sin lujos exagerados, con jardín y una reja alta pintada de verde. Una casa normal. Demasiado normal para lo que escondía dentro. Una mujer joven me abrió la puerta y me llevó directamente al cuarto de la paciente, sin presentaciones, sin tour por la casa, sin explicaciones. Solo me dijo que la señora había tenido una noche difícil, que estaba descansando, que entrara con cuidado. Empujé la puerta despacio. El cuarto olía a canela, a medicamentos y a algo más que tardé varios días en identificar. Olía a historia contenida, a tiempo vivido en silencio. Sobre la cama, pequeña como un pájaro viejo, estaba Elena Frías de Chávez. Y aunque nadie me lo había dicho todavía con esas palabras exactas, en el segundo en que la vi, supe exactamente quién era. Los primeros días fueron de pura observación mutua.
Ella me estudiaba con unos ojos oscuros que no habían perdido nada de su agudeza a pesar del cuerpo frágil. Yo hacía mi trabajo en silencio, sin preguntas, sin comentarios, midiendo cada gesto. Había una tensión entre nosotras que no era hostilidad, era evaluación, ambas decidiendo si la otra era de fiar. Y entonces, un miércoles por la mañana, mientras yo le trenzaba el cabello blanco con cuidado, ella habló por primera vez de verdad. No sobre su salud, no sobre sus medicamentos. Me preguntó si yo tenía hijos. Le dije que sí, una hija. Y ella asintió despacio, con los ojos cerrados, como si esa respuesta confirmara algo que necesitaba saber antes de continuar. Todavía no sabía que acababa de pasar la primera prueba, que lo que vendría después me esperaba desde mucho antes de que yo llegara a esa casa, que Elena Frías llevaba años buscando a alguien que tuviera hijos, alguien que entendiera. Lo que me faltaba entender era por qué. Cuidar a alguien de verdad no se parece a nada de lo que enseñan en los cursos. No es técnica ni protocolo, es aprender a leer el silencio de otra persona como si fuera tu propio idioma. Es saber cuando una mirada pide compañía y cuando pide que te vayas. Es entender que los cuerpos viejos guardan memorias que la boca nunca pronunció. Yo había cuidado a muchos ancianos antes de Elena, pero ninguno me había enseñado tanto sobre lo que significa cargar una vida entera de cosas no dichas. La rutina se estableció sola durante las primeras semanas. Me levantaba antes que ella, preparaba su desayuno según las indicaciones del médico, le daba sus medicamentos, la ayudaba a bañarse, a vestirse, a moverse por el cuarto con esa lentitud cuidadosa que tienen los cuerpos cuando ya saben que cada movimiento tiene un precio. Por las tardes le leía. Prefería los salmos, me los pedía por número, de memoria, sin abrir ningún libro, como si los llevara tatuados en algún lugar adentro. Y por las noches, cuando el calor de Barinas se volvía más tolerable y la casa quedaba en silencio, nos sentábamos en el pequeño corredor interior y ella miraba el jardín sin decir nada durante largos ratos. Yo aprendí a respetar esos silencios, a no llenarlos con palabras innecesarias, y creo que fue precisamente eso lo que fue construyendo la confianza entre nosotras. Elena estaba rodeada de gente que hablaba demasiado, enfermeros que explicaban cada procedimiento con una sonrisa profesional que ella detectaba como falsa, personal de seguridad que le informaba sobre visitas y horarios con una formalidad que la ponía rígida, familiares que llegaban, hacían ruido y se iban dejando el aire más pesado que antes. Yo llegaba, hacía lo que tenía que hacer y me callaba. Y para ella, en ese momento de su vida, el silencio era el regalo más grande que alguien podía darle. Con el tiempo empecé a notar cosas. La casa tenía un movimiento constante de personas que yo nunca terminaba de identificar. Hombres de traje que llegaban temprano y se reunían en la sala con la puerta cerrada. Mujeres que traían flores y frutas y se quedaban pocos minutos con una expresión que mezclaba devoción y nerviosismo. Llamadas telefónicas que llegaban a horas extrañas y que algún miembro del personal atendía en voz muy baja antes de entrar al cuarto de Elena con cara de circunstancia. Y a veces, no muy seguido, pero suficiente para que yo lo notara, llegaba él. La primera vez que vi a Hugo Chávez en persona fue un domingo de noviembre. Yo estaba en el pasillo cuando escuché el movimiento en la entrada, el repentino tensarse de todos en la casa, ese cambio de aire que produce la presencia de alguien que concentra demasiado poder en un solo cuerpo. Entró con 3 hombres de seguridad y una asistente que tomaba notas mientras caminaba. Vestía ropa sencilla, sin uniforme, pero su presencia llenaba el espacio de una forma que no tenía que ver con la ropa. Me miró un segundo cuando pasó junto a mí en el pasillo. Un segundo exacto. Luego entró al cuarto de su madre y cerró la puerta.
Me quedé en el pasillo sin saber bien qué hacer con mi cuerpo. Algo en esa mirada me había atravesado. No era amenaza, no era interés, era evaluación pura. El mismo tipo de mirada que tenía su madre, pero multiplicada por el peso de millones de personas que lo observaban y lo temían y lo amaban todos al mismo tiempo. Estuve a punto de irme a la cocina, de desaparecer como hacía siempre, pero algo me detuvo. Desde adentro del cuarto llegaba su voz, baja, completamente distinta a la que salía por la televisión. Una voz de hijo, una voz que preguntaba cómo había dormido, que regañaba suavemente por no haberse tomado los medicamentos a tiempo, que se quebraba apenas, casi imperceptiblemente, cuando ella tosía. Esa voz me perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera visto en esa casa. Elena nunca me habló directamente de él durante esas primeras semanas. Era como si existiera un acuerdo tácito entre nosotras de no nombrarlo, de dejarlo afuera del cuarto, igual que se deja afuera el calor cerrando las persianas. Pero su presencia estaba en todo, en los periódicos que ella pedía que le leyera y que yo doblaba sin comentarios, en el televisor que ella apagaba cuando empezaban los discursos, en la forma en que apretaba el rosario entre los dedos, cuando alguna visita mencionaba su nombre con demasiado entusiasmo. Un día, mientras le cambiaba el vendaje de un pie que le había dado problemas, ella dijo sin que viniera de ninguna conversación previa que los hijos nunca son lo que uno planeó. Lo dijo al aire mirando el techo. Yo no respondí. Seguí con el vendaje. Y entonces ella bajó la vista y me miró directamente. Me preguntó si yo creía que una madre tenía el derecho de arrepentirse, no de su hijo, aclaró enseguida, sino de ciertas cosas que hizo o dejó de hacer cuando ese hijo todavía era moldeable, todavía era barro en las manos. No supe qué responder. Le dije que no lo sabía, que tal vez todas las madres cargaban con esa pregunta de una forma u otra. Ella asintió muy despacio y no dijo nada más en todo el día. Pero esa noche, cuando apagué la luz de su cuarto y me fui al mío, no pude dormir, porque había algo en su pregunta que no era filosófica, era confesión a medias. Era el principio de algo que ella llevaba años queriendo decir y que todavía no encontraba la forma de soltar. Yo todavía no lo sabía, todavía creía que era solo una anciana enferma con pensamientos de fin de vida. Todavía no entendía que ella me había elegido, que todo lo que vendría después ya estaba decidido desde mucho antes de que yo llegara a esa casa. Hay un momento exacto en que una relación de cuidado cruza una línea invisible, un momento en que dejas de ser la enfermera y te conviertes en algo que no tiene nombre oficial, pero que todos reconocen cuando lo ven. Te conviertes en la persona. La única persona con quien el otro puede ser completamente real. Yo había cruzado esa línea con otros pacientes antes. Sabía reconocerla, pero con Elena fue diferente porque el peso de lo que ella cargaba era diferente. No era solo el peso de una vida larga y complicada. Era el peso de una vida larga y complicada que había tocado la historia de un país entero. Fue a las 10 semanas de mi llegada cuando todo cambió de textura. Una noche Elena no pudo dormir. Le dolía el pecho con esa presión sorda que le llegaba cada vez con más frecuencia y que el médico atribuía a la ansiedad tanto como al corazón. Le di su medicamento, le puse una compresa fría en la frente y me senté junto a su cama en la silla pequeña donde me sentaba siempre. Le pregunté si quería que le leyera algo. Me dijo que no. Le pregunté si quería que me fuera. Me dijo que tampoco. Entonces nos quedamos en silencio las dos, ella mirando el techo, yo mirando el jardín a través de la ventana entreabierta, escuchando los grillos y el sonido lejano de algún carro en la calle. Después de un rato largo, ella habló. Me dijo que había noches en que no podía distinguir si el dolor que sentía era del cuerpo o de otra cosa. Le pregunté de qué otra cosa, y ella dijo una palabra que me heló a pesar del calor: culpa. La dijo despacio, con una claridad
que no tenía nada de dudosa, como quien nombra por fin algo que lleva años dándole vueltas en la boca, sin atreverse a pronunciarlo. Culpa. Dejé que la palabra se asentara en el cuarto antes de responder. Le pregunté si quería contarme. Me miró un momento evaluándome una vez más con esos ojos que no envejecían. Luego dijo que todavía no, que pronto. Pronto llegó 2 semanas después. Pero antes de eso pasaron cosas que me fueron preparando sin que yo lo supiera. Una mañana encontré a Elena con un álbum de fotografías antiguas abierto sobre las piernas. Me llamó para que me sentara junto a ella y empezó a mostrarme fotos. Hugo de niño, descalzo en un patio de tierra, con una sonrisa que ocupaba toda la cara. Hugo adolescente con una pelota de béisbol bajo el brazo. Hugo en uniforme militar por primera vez, tieso y serio como si el traje le pesara más que el cuerpo. Mientras pasaba las páginas, ella iba diciendo cosas sueltas. Que era un niño bueno, que era terco desde que aprendió a caminar, que tenía una inteligencia que asustaba porque venía acompañada de una necesidad de ser visto que nunca se saciaba. Que esa necesidad lo llevó lejos, muy lejos, demasiado lejos tal vez. Cerró el álbum de golpe cuando llegó a una foto que yo alcancé a ver apenas un segundo. Era una imagen más reciente. Hugo de pie junto a un hombre que yo no reconocí, pero cuya presencia en el álbum personal de Elena parecía fuera de lugar. Guardó el álbum debajo de la almohada con un gesto rápido y cambió el tema de conversación tan abruptamente que yo entendí que ese hombre en la foto era parte de lo que ella todavía no estaba lista para contarme. Los días siguientes, Elena estuvo más callada que de costumbre. Comía poco, dormía mal, pedía los salmos más oscuros, los del desierto y la desolación. El médico vino a revisarla y dijo que sus signos estaban estables, pero que había que vigilar el estado emocional. Yo lo vigilaba. Veía como algo se iba acumulando en ella como nubes antes de una tormenta que no termina de romper. Una tarde la encontré rezando en voz muy baja con los ojos cerrados y las manos tan apretadas alrededor del rosario que los nudillos se le habían puesto blancos. No la interrumpí, me quedé en la puerta mirándola y pensé que esa mujer llevaba algo adentro que ningún médico podía tratar y que ningún medicamento podía aliviar. Fue una noche de jueves cuando la tormenta rompió por fin. Habían venido visitas esa tarde, unas primas lejanas que llenaron el cuarto de ruido y de preguntas que Elena respondió con paciencia tensa. Cuando se fueron, ella quedó agotada y con los ojos brillantes de una forma que no era fiebre. La ayudé a acomodarse, apagué la luz principal y dejé solo la lámpara pequeña del buró. Estaba por salir cuando su voz me detuvo. Carmen. Así, solo mi nombre, pero dicho con un peso que me ancló al piso. Me giré. Ella tenía los ojos abiertos y me miraba con una expresión que no le había visto antes. No era la mirada evaluadora de las primeras semanas. No era la mirada cansada de los días difíciles. Era la mirada de alguien que tomó una decisión final y ya no hay vuelta atrás. Me dijo que necesitaba contarme algo, que llevaba años cargándolo, que había intentado contárselo a un sacerdote una vez y no había podido terminar. Que me lo contaría a mí porque yo tenía hijos y entendería. Porque yo nunca lo repetiría, agregó, con un tono que no era amenaza sino certeza absoluta, como si supiera algo sobre mí que yo misma no sabía todavía. Me acerqué despacio y me senté en la silla junto a su cama. El jardín afuera estaba en silencio, la casa entera parecía contener la respiración. Y Elena Frías comenzó a hablar. Hay palabras que cambian el aire del cuarto donde se pronuncian, que lo dejan diferente para siempre, como si el sonido de ciertas verdades dejara una marca invisible en las paredes, en los muebles, en la piel de quien las escucha. Elena habló durante casi 2 horas esa noche.
Habló con la voz baja y firme de quien lleva años ensayando algo en silencio y finalmente lo suelta. Y yo escuché sin interrumpirla, sin moverme casi, conteniendo la respiración en los momentos donde cualquier movimiento mío podría haberla detenido. Escuché como se escucha algo que uno sabe que va a cargar para siempre. Me dijo que todo empezó mucho antes del golpe de 1992, antes del uniforme, antes de los discursos, antes de que el nombre de su hijo llenara plazas enteras. Empezó cuando Hugo tenía 20 y tantos años y conoció a un hombre en Caracas, un hombre mayor, culto, con dinero y con ideas que Hugo absorbió con esa voracidad que tenía para todo lo que le diera forma a esa necesidad suya de ser grande. Elena nunca me dijo el nombre de ese hombre, lo llamó solamente el mentor. Y mientras lo describía, mientras hablaba de sus visitas a la casa familiar en Barinas, de las conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada, de los libros que le prestaba y que Hugo subrayaba con una intensidad casi religiosa, yo entendía que ese hombre no había sido solo una influencia intelectual, había sido una arquitectura. Había construido algo adentro de Hugo, con una precisión que Elena reconoció demasiado tarde. Me contó que una noche, varios meses después de que el mentor empezara a frecuentar la casa, lo encontró solo en la cocina cuando todos dormían. Era tarde. Ella había bajado por un vaso de agua. El mentor estaba sentado en la mesa con papeles frente a él y cuando la vio entrar no se sobresaltó. La miró con una calma que a ella le pareció extraña, casi quirúrgica. Le dijo que se sentara y entonces le explicó con esa misma precisión fría lo que estaba construyendo con su hijo. No un militar, no un político, algo más específico. Un instrumento, usó esa palabra Elena, instrumento, repitiéndola con un asco que todavía le temblaba en la voz décadas después. Le explicó que Hugo tenía exactamente lo que se necesitaba, el carisma, el hambre, el dolor de clase que podía convertirse en rabia y la rabia en movimiento, y el movimiento en poder, que había otros hombres detrás, con recursos, con conexiones internacionales, que llevaban años buscando exactamente ese perfil en exactamente ese país. Elena me dijo que esa noche intentó hablar con Hugo, que entró a su cuarto, lo despertó, le contó lo que el mentor le había dicho, y Hugo la escuchó en silencio, sentado en la orilla de la cama, con esa expresión suya que ella conocía desde niño, esa expresión de cuando ya decidió algo y ninguna fuerza del mundo lo moverá. Le dijo que lo sabía, que lo había sabido desde el principio, que nadie lo estaba usando porque él había elegido ser exactamente lo que era, que la diferencia entre un instrumento y un hombre con misión era que el hombre con misión sabía para qué lo estaban usando y lo usaba de vuelta. Le dijo que no se preocupara, que él tenía el control. Aquí Elena se detuvo, se quedó en silencio mirando el techo durante un tiempo que me pareció larguísimo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, más rota. Me dijo que eso no era el secreto, que lo que acababa de contarme era solo el contexto. El secreto era otra cosa. El secreto era lo que ella hizo después. O más exactamente, lo que no hizo. Conocía los nombres, los tenía. El mentor se los había dado esa noche en la cocina con una franqueza que en ese momento ella interpretó como descuido, pero que con los años entendió que era otra cosa. Era una trampa. Le había dado los nombres porque sabía que Elena nunca los usaría, porque había calculado exactamente hasta dónde llegaba el amor de una madre y exactamente dónde ese amor se convertía en silencio cómplice. Y tuvo razón. Elena guardó esos nombres durante décadas. Los guardó mientras su hijo daba el golpe fallido del 92 y lo encarcelaban y salía indultado y llegaba al poder y cambiaba la constitución y se reelegía y enfermaba y moría.
Los guardó mientras Venezuela se transformaba en algo que ella veía por televisión con una mezcla de orgullo y horror que nunca supo cómo separar. Los guardó hasta esa noche de jueves, en mi cuarto pequeño con olor a canela y a medicamentos. Me los dijo. Los nombres. 2 nombres concretos, con apellidos, con nacionalidades, con el tipo de poder que representaban. No voy a repetirlos aquí. No puedo. No porque no los recuerde, los recuerdo perfectamente, grabados con fuego, en algún lugar, adentro, sino porque Elena me pidió que no lo hiciera y porque hay promesas que se hacen en ciertos momentos que pesan más que cualquier otra cosa. Lo que sí puedo decir es que cuando los escuché entendí varias cosas al mismo tiempo. Entendí por qué esos hombres habían querido a Venezuela específicamente. Entendí de dónde venían ciertas decisiones que el mundo había visto sin comprender del todo. Entendí que lo que Elena me estaba entregando no era un chisme de anciana ni una memoria confusa. Era una llave. Una llave que abría algo enorme y oscuro y que yo nunca había pedido tener. Cuando terminó de hablar, el silencio fue total. Elena cerró los ojos. Tenía el rosario apretado entre los dedos, pero ya no rezaba. Solo respiraba, lenta, trabajosamente, como si haber soltado ese peso le hubiera costado algo físico. Yo me quedé en la silla sin poder moverme. Mi mente intentaba procesar todo, pero era demasiado. Era como intentar sostener agua con las manos. Finalmente le pregunté por qué me lo había contado a mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué una enfermera de Maracay que ella había conocido hace apenas unos meses? Abrió los ojos y me miró. Y lo que dijo me persigue hasta hoy. Me dijo que había intentado cargar eso sola durante demasiado tiempo, que los secretos que no se comparten terminan envenenando el cuerpo desde adentro y que ella llevaba años enferma de más cosas que las que aparecían en sus estudios médicos. Me dijo que no me lo había contado para que yo hiciera algo con eso. Me lo había contado porque necesitaba que otra persona lo supiera antes de que ella se muriera, porque morir siendo la única que sabía algo así se le antojaba la forma más solitaria de irse que podía imaginar. Luego cerró los ojos otra vez y no volvió a hablar en toda la noche. Yo me quedé en esa silla hasta que su respiración se volvió pareja y profunda, y entendí que dormía. Entonces me levanté despacio y salí al corredor. Me apoyé contra la pared con las piernas temblando y el corazón latiéndome en un lugar extraño del pecho, demasiado arriba, demasiado rápido. Afuera, el jardín estaba oscuro y quieto. Adentro, yo acababa de convertirme en algo que no sabía cómo nombrar todavía. No era cómplice, no era testigo. Era el lugar donde un secreto de décadas había encontrado finalmente dónde descansar. Y lo más perturbador de todo era esto. En algún lugar muy hondo, más allá del miedo y de la confusión, sentía algo que me daba vergüenza admitir. La entendía. Entendía a Elena completamente, porque yo también era madre, y sabía sin ninguna duda que si mi hija me mirara alguna vez como Hugo miró a Elena esa noche en la orilla de la cama, yo también guardaría silencio. Yo también elegiría no saber, y esa comprensión fue lo más oscuro de toda esa noche. Dicen que los secretos que uno recibe sin pedirlos son los más pesados, porque no hay forma de devolverlos, no hay forma de decir que no, de cerrar los ojos y deshacer el momento en que alguien eligió tu oído para vaciar algo que cargaba desde hace años. El secreto ya está adentro y te pertenece aunque no lo hayas querido. Esa fue mi realidad desde aquella noche de jueves. Me desperté al día siguiente siendo una persona diferente y tuve que aprender a vivir en ese cuerpo nuevo sin que nadie lo notara. Elena no volvió a mencionar lo que me había contado. Nunca. Los días siguientes siguieron su ritmo de siempre. Los medicamentos, los salmos, el jardín por las tardes, el silencio compartido que ahora tenía una capa más densa,
más cargada. Pero algo había cambiado entre nosotras, y las dos lo sabíamos. Había una intimidad nueva, que no necesitaba palabras. Una intimidad construida no sobre el afecto, sino sobre el peso compartido. Ella me miraba a veces con una expresión que yo leía como alivio y como gratitud y como algo más difícil de nombrar, algo parecido a la lástima, como si supiera exactamente lo que me había hecho al elegirme y lo lamentara genuinamente, pero lo volvería a hacer igual. Yo por mi parte aprendí a moverme por esa casa con una conciencia nueva de todo. Miraba a los hombres de seguridad de otra manera. Escuchaba las llamadas que llegaban a horas extrañas con una atención diferente. Cuando él visitaba, que siguió haciendo cada cierto tiempo, yo me alejaba con una urgencia que antes no tenía. Porque ahora sabía cosas, y saber cosas en ciertos ambientes no es poder, es blanco. 3 meses después de esa noche, la coordinadora que me había contratado me llamó para decirme que el servicio ya no sería necesario, que la familia había decidido hacer cambios en el personal de cuidado, que me pagarían un mes adicional como compensación. El tono era amable, profesional, definitivo. No había nada que discutir. Hice mi maleta en silencio. Cuando fui a despedirme de Elena, ella me tomó las manos con las suyas. Esas manos pequeñas y frías que yo había aprendido a leer como un idioma propio. Me miró durante un momento largo. Luego me dijo solo esto: que Dios me cuidara, que cuidara bien a mi hija, que no cargara lo que no era mío. Demasiado tarde para ese consejo, pensé, pero asentí. La abracé con cuidado, sintiendo lo frágil que era ese cuerpo que había guardado tanto. Y salí de esa casa sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás, no podría seguir caminando. El viaje de regreso a Maracay fue el más largo de mi vida, aunque durara solo unas horas. Miraba por la ventana del autobús el paisaje venezolano pasando y pensaba que ese mismo paisaje lo había mirado él durante décadas, desde helicópteros y caravanas y balcones de poder. Pensaba en Elena joven, en Barinas, sin saber todavía en qué se convertiría el hijo descalzo que corría por el patio de tierra. Pensaba en el mentor con sus papeles en la cocina de madrugada, calculando con frialdad lo que el amor de una madre nunca podría calcular. Pensaba en los nombres que ella me había dicho y que yo llevaba ahora conmigo como piedras en los bolsillos. Los primeros meses de regreso fueron extraños. Mi hija notó que algo andaba diferente. Me preguntó varias veces qué había pasado en ese trabajo, por qué había vuelto tan callada, por qué a veces la miraba con una intensidad que la asustaba un poco. Yo le decía que era el cansancio, que había sido un trabajo emocionalmente pesado, que necesitaba tiempo. No mentía del todo, solo omitía el centro de la verdad. Seguí las noticias de Venezuela con una atención que antes no tenía. Cada discurso, cada decisión política, cada crisis era ahora algo que yo leía con una capa de información adicional que nadie más en mi sala tenía. Era una forma extraña y solitaria de estar en el mundo. Ver lo que todos ven, pero saber algo que nadie más sabe. No es poder, es soledad. Cuando Hugo Chávez murió en marzo de 2013, me enteré por la radio mientras manejaba. Tuve que detener el carro a un lado de la carretera. No lloré. No sé exactamente lo que sentí. Era algo demasiado complejo para llamarlo de una sola forma. Pensé en Elena. Pensé en lo que significaba para ella perder a ese hijo con quien tenía esa relación imposible de amor y horror y silencio cómplice. Pensé en que ahora los secretos que ella me había contado ya no podían hacerle daño a nadie de la misma forma. Y pensé también en algo que me perturbó más de lo que esperaba. Pensé que él nunca supo que su madre lo había soltado, que en algún momento entre todos los discursos y las multitudes y la enfermedad y la muerte,
Elena había encontrado a una enfermera de Maracay y le había dicho la verdad en voz baja en un cuarto con olor a canela, y que esa verdad pequeña y silenciosa había existido paralela a toda esa historia enorme, que había latido ahí invisible durante todos esos años. Elena murió en 2014. Lo supe por las noticias. Me quedé sentada frente al televisor mirando las imágenes del funeral con una mezcla de tristeza genuina y algo parecido al alivio. No por ella, por mí. Porque mientras Elena vivía yo sentía que el secreto todavía estaba activo, todavía circulaba, todavía podía de alguna forma regresar y reclamarme. Con su muerte algo se selló, no se resolvió, se selló, que es diferente. Los años que siguieron fui aprendiendo a convivir con lo que sabía. Mi terapeuta, a quien empecé a ver en 2015, me ayudó a entender que cargar información que no se puede compartir produce un tipo específico de soledad que no tiene nombre en ningún idioma, pero que el cuerpo registra perfectamente. Se registra en el insomnio, en la dificultad para estar completamente presente en las conversaciones, en esa sensación de que hay una habitación dentro de ti que siempre está cerrada y que nadie más puede entrar. Hoy tengo 54 años. Mi hija es maestra. Tengo una nieta que se llama Valentina y que tiene 5 años y los ojos más abiertos que he visto en mi vida. Cuando la miro pienso en Elena mirando las fotos de Hugo niño con esa mezcla de amor y de sombra que yo entonces no entendía del todo y que ahora entiendo demasiado bien. Pienso en lo que significa querer a alguien con toda la intensidad que da el ser madre y aún así no poder salvarlo de lo que él mismo eligió ser. Pienso en que el amor más grande no siempre alcanza. A veces no alcanza para nada. Decidí contar esta historia porque hay cosas que no deben morir en silencio. No los nombres, esos me los guardo, no porque tenga miedo ya, sino porque hay promesas que se honran, aunque la persona que las recibió ya no esté. Me guardo los nombres, pero suelto todo lo demás. Suelto el peso de haberlo cargado sola durante todos estos años. Suelto la imagen de Elena con el rosario apretado entre los dedos rezando por algo que ningún rezo podía deshacer. Suelto la voz de ella esa noche, diciéndome que los secretos que no se comparten envenenan el cuerpo desde adentro. Tiene razón, lo sé porque lo viví, porque estuve a punto de envenenarme. Lo último que Elena me dijo cuando me fui de esa casa fue que Dios me cuidara. Yo no soy muy religiosa, pero desde ese día, cada vez que mi nieta Valentina se ríe con esa risa, que llena cualquier cuarto donde esté, pienso que algo me cuida. Pienso que sobreviví ese secreto. Pienso que salí. Y pienso también, siempre, en una mujer pequeña en una cama con olor a canela, que eligió morirse un poco más ligera, que me eligió a mí para eso, y que tal vez, solo tal vez, en ese gesto tan humano y tan desesperado de no querer irse sola con la verdad, me dio algo que ningún trabajo, ningún salario, ninguna otra experiencia en mi vida me hubiera podido dar. Me dio la certeza de que detrás de cada hombre que mueve el mundo hay una madre que sabe cosas que el mundo nunca sabrá. Y que esa madre también sangra, también duda, también elige el silencio cuando el amor no le deja otra salida. Eso fue lo que Elena Frías me confesó. No solo un secreto sobre su hijo, me confesó que ser madre a veces es el peso más solo del mundo.